Despierta con el mismo rostro, la misma voz, los mismos recuerdos de infancia, la misma manera de reír, los mismos gestos pequeños que nadie aprende, que la persona simplemente tiene. Y aún así, la mujer que ama a aquel hombre esta mañana ya no es la misma que se durmió allí la noche anterior. Nikki sigue en su lugar, el cuerpo es de ella, la memoria es de ella. Pero algo por dentro fue borrado y una versión nueva ocupó el espacio, dócil, hambrienta, fijada en un solo hombre, sin que nadie en la sala notara el cambio. Ella le sonríe a la mañana, responde a su propio nombre, repite los mismos hábitos de siempre, y por debajo de cada gesto perfecto habita una cosa que apenas imita estar viva, una máscara tan bien hecha que engañó hasta a quien la usa. La verdadera Nikki no murió, está encerrada gritando desde un lugar donde nadie la escucha. Obsesión se estrenó en 2026 y se volvió el mayor terror del año. Más de 420 millones de dólares en todo el mundo, hecha con menos de 1 millón. La película más taquillera en la historia del estudio que la lanzó. Pasó semanas creciendo en taquilla en vez de caer. El público corrió a descifrar el final y la discusión tomó las redes. Solo que casi nadie reparó en lo que el guión estaba poniendo en escena, porque lo que acecha a Nikki tiene nombre. Un nombre dado hace cerca de 1700 años, escrito en un códice enterrado en la arena de Egipto y perdido durante 16 siglos. Y mientras el mundo busca a esa entidad en los cementerios, en la oscuridad debajo de la cama, ella está en un lugar mucho más cercano. Vive por dentro, con tu cara, pensando con tus pensamientos, hablando con tu voz. En los próximos minutos vas a entender por qué el alma verdadera de Nikki queda encerrada fuera de su propio cuerpo. Despierta mirando. Vas a reconocer el nombre que los antiguos le dieron a esta cosa. Y cuando el video termine, vas a enfrentar la pregunta que ya no suelta. ¿Cómo sabes que la versión de ti que quiere lo que quieres, eres de hecho tú? Y si todavía no conoces el camino etéreo, suscríbete al canal ahora para no perderte nuestros próximos videos. Y abre tu mente para ver lo invisible. Todo empieza con un objeto lo bastante pequeño para caber en la palma de la mano, una rama seca y una regla que nadie leyó antes de romperla. Bear trabaja en una tienda de discos, carga una pasión silenciosa por Nikki, amiga de infancia, compañera de mostrador, la chica que nunca tuvo el valor de alcanzar. Y hay un detalle en su casa que lo dice todo. Vive en la antigua casa de su abuela y mantuvo cada cosa en el lugar exacto en que ella la dejó. Los muebles de ella, los remedios de ella todavía en el botiquín del baño, los retratos de él, de niño, todavía clavados en la pared. Un hombre detenido en el tiempo, incapaz de dejar ir, ni el pasado ni la mujer que decidió que necesitaba tener. Entonces encuentra el objeto, un juguete antiguo vendido como superstición de feria, el One Wish Willow, el saus de un solo deseo. La leyenda es simple. Rompes la rama, pides un deseo y el deseo se cumple. Una sola vez. Fíjate en el material. Una rama de sauce. En casi todas las culturas del mundo, el sauce es el árbol ligado a la brujería, a la magia del agua, a los encantamientos que doblegan la voluntad ajena. El objeto que concede el deseo ya carga, en la madera, la firma de un pacto antiguo, como si mucho antes de Bear, otra mano ya cortara esa rama para atar una voluntad ajena. Bear rompe la rama y desea que Nikki lo ame, más que a cualquier persona en el mundo. A la mañana siguiente, el deseo está en pie. Nikki lo busca, Nikki lo quiere, Nikki lo ama con una intensidad que él siempre soñó. Por un instante parece el final feliz de una historia de amor, pero el precio aparece rápido. Ese amor no conoce freno. La devoción se vuelve vigilancia. La ternura se vuelve amenaza. Y quien se acerca a la pareja empieza a morir. Uno a uno, los amigos alrededor caen, y la violencia que la rodea es brutal, tratada por la película sin ningún alivio. Aquí está el detalle que casi todo espectador lee mal, y que cambia la película entera. El deseo de Bear hizo algo mucho más radical que tocar los sentimientos de Nikki. La sustituyó. La mujer que ama a Bear es una versión enteramente nueva, maldita, generada encima del cuerpo de ella. Una copia, y la Nikki verdadera, la que tiene sueños, miedos, voluntad propia, fue empujada hacia afuera. Encerrada en un lugar sin nombre, una especie de purgatorio fuera de su propia carne. Despierta, consciente,
mirando a una extraña usar su rostro para amar a un hombre que ella misma nunca eligió. Guarda la imagen porque es el corazón del horror. La película quiere que sientas su dolor, el de la mujer real encerrada por fuera, obligada a ver su propio cuerpo, entregar cariño, intimidad, todo, a alguien que ella jamás elegiría, sin poder mover un dedo, sin poder gritar que ahí dentro todavía existe una persona. Es la violación llevada a su límite metafísico. Le robaron el cuerpo y junto con él, el derecho a negarse. Y es justo aquí que la película se niega a hacer de Ver un simple monstruo. Es un hombre solo, detenido en la casa de una muerta, incapaz de ser querido de vuelta. Su tragedia nace de esa soledad, la soledad que decide fabricar el afecto que no logró conquistar. Guarda esto también, porque es el puente que te va a llevar, al final, hacia dentro de tu propia vida. Y hay una sola grieta en esa prisión, una regla de hierro dicha dentro de la propia película. Solo la muerte rompe un deseo. Mientras el hechizo dure, la mujer real no vuelve. La copia gobierna. Guarda esa palabra, porque va a reaparecer con 1700 años encima. Sustitución. Un cambio de habitante, en el mismo cuerpo, detrás del mismo rostro. Y es aquí donde la explicación fácil toca a la puerta. ¿Es posesión?, piensas. Un demonio entró en ella. Todo el mundo lo piensa. Es el guión que el cine nos enseñó a esperar. Pero quienes hicieron la película se negaron, a propósito, a contar esa historia. Y el motivo de esa negativa es la llave que abre todo lo que viene después. Ignora esa negativa y ves una película de posesión más. Presta atención a ella y el horror deja de ser sobre Nikki, pasa a ser sobre ti. El cine tiene una bóveda llena de demonios, la niña que gira la cabeza, la voz gutural, el sacerdote con el agua bendita. Cuando un cuerpo pasa a actuar contra su propia dueña, el reflejo es inmediato, exorcismo. Y fue exactamente ese reflejo el que el director de Obsession decidió combatir. Curry Barker tiene 26 años y viene de YouTube, de cortos caseros hechos con amigos. Al construir la película le contó a la prensa que buscó a propósito otras películas de posesión, solo para marcar aquello que no quería hacer, y repitió la misma idea en varias entrevistas. Para él, aquello era un deseo, un dolor de gente real, y por eso huyó a propósito de todo lo que recordara a demonio, exorcismo, ritual de iglesia. La actriz que interpreta a Nikki, Inde Navarrete, fue todavía más lejos y más precisa. Describió el estado del personaje con una imagen que parece salida de un tratado antiguo. Dijo que hay un velo sobre todo y que la otra Nikki queda ahí dentro, espiando por detrás de aquel material transparente. Detente en esa frase. Un velo sobre todo. La verdadera, atrapada detrás de una tela fina, mirando hacia afuera. Es el lenguaje del exilio. Alguien encerrado fuera de su propia vida mirando hacia adentro. Entonces, si la propia producción aleja al demonio, ¿qué es exactamente lo que viste el cuerpo de Nikki? Lo que la pantalla muestra es una falsificación, una cosa que nació del deseo de ver, que carga los recuerdos reales de Nikki, que responde a su nombre, que se mira y cree ser ella. Generada por dentro, hecha a medida, pegada por encima de la persona verdadera como una máscara que jura ser el rostro. Y es eso lo que vuelve el horror de Obsession peor que cualquier posesión. Un demonio es un invasor. Puedes nombrarlo, expulsarlo, bendecir contra él. Hay un sacerdote a quien llamar, una fórmula que recitar, un enemigo con dirección. Pero ¿cómo se expulsa a una versión de ti mismo? ¿Cómo se combate una copia que tiene tus recuerdos, tus gestos, tu voz y la certeza absoluta de ser tú? No hay exorcismo para eso, no hay bendición que sirva. El enemigo usa tu nombre y se mira al espejo con tu rostro. Y tal vez sea por eso que el público entero corre hacia la palabra demonio. Un demonio es cómodo. Es de afuera, es otro. Se puede señalar con el dedo, rezar contra él, trazar una línea nítida entre tú y el mal. Lo que Obsession propone es mucho más insoportable. La posibilidad de que el enemigo se armara por dentro, con tus propias piezas, y ande por ahí convencido de ser tú. Nadie quiere mirar eso de frente. Por eso casi nadie vio lo que la película de verdad puso en pantalla. Ese es el abismo que la película abre, y ese abismo es antiguo. Alguien ya bajó a él y volvió con un mapa, hace casi 2000 años. Existe una tradición antigua que describió algo perturbadoramente parecido, mucho antes de cualquier cine. Nombró la copia que se cree real, y describió también
¿Cómo despierta el alma verdadera? Quien conoce ese nombre gana una de las lentes más poderosas para ver Obsession. Y nunca más ve una película de posesión de la misma forma, ni se mira al espejo de la misma forma. Ahora necesitamos tu ayuda. Dale like al video para abrir la opción de impulsarlo dando hype. Eso ayuda a YouTube a recomendarlo a más personas y contribuye al crecimiento de nuestro canal. El nombre que estamos buscando está en un solo texto, escrito en el siglo II, llamado el Apócrifo de Juan. Y la palabra que usa para la copia, que se cree real, atravesó 1700 años para llegar hasta aquí. En 1945, dos campesinos cavaban en busca de abono cerca de un acantilado en Egipto, en la región de Nag Hammadi. La azada golpeó una vasija de barro sellada. Dentro, 13 códices de cuero, evangelios y tratados que la Iglesia condenó y mandó destruir, escondidos en la arena durante cerca de 1600 años. Alguien, en un monasterio antiguo, prefirió enterrar aquellos libros antes que quemarlos. Y por eso llegaron hasta nosotros. Entre ellos, uno de los textos más extraños jamás escritos. El Apócrifo de Juan, el libro secreto de Juan. Era tan peligroso para la Iglesia primitiva que los cazadores de herejías lo atacaron por su nombre, siglos antes de Nag Hammadi. Lo que esas páginas enseñaban era una inversión total de la historia oficial del mundo. Y en el centro de esa inversión está la figura que Obsession sin saberlo puso en la pantalla. El texto cuenta una cosmología sombría. Según él, el mundo material es obra de un poder ciego e inferior, un falso dios llamado Yaldabaoth, que se cree el único señor del universo sin saber que existe algo por encima de él. Ese falso dios y sus siervos, los arcontes, los gobernantes, mantienen presa a la humanidad, y dentro de cada ser humano habría una chispa divina, un fragmento de luz verdadera, robada de un plano superior, que esos poderes quieren mantener dormida, olvidada, encadenada a la materia. Fíjate en un detalle, porque ya contiene la película entera. El propio falso dios es una copia que se cree original. Yaldabaoth gobierna convencido de ser el único señor real, sin recordar de dónde vino, sin saber que es apenas un reflejo tosco de algo mayor. Es exactamente el patrón de la falsa Nikki, a escala cósmica, la falsificación que olvidó ser falsificación. El universo del gnóstico está hecho de esa enfermedad de arriba abajo, copias que se toman por originales, mentiras que se creen verdades, en cada piso de la creación. Usan dos cadenas. La primera es la Heimarmene, el destino, una red de fatalidad astrológica, una ley de hierro atada al movimiento de los astros, que empuja al alma de tropiezo en tropiezo y la convence de que no hay elección. La segunda cadena es más íntima, y es aquí que el texto de 1700 años describe con una nitidez que impresiona el mismo mecanismo que Obsession pondría en escena siglos después. Fabrican el antimimón pneuma, el espíritu falsificado, la contramímica, la copia que existe para traicionar al original. Escucha los atributos y ve la película aparecer en cada línea. El espíritu falsificado es un falso yo, instalado dentro de la persona por un poder de afuera. En la película, la copia de Nikki es instalada por el deseo de ver, un poder externo que genera un habitante interno. Pasa desapercibido, habla con tu propia voz, usa tus propios deseos y hace que cada sugerencia parezca un pensamiento tuyo. La falsa Nikki no se siente una invasora. Tiene los recuerdos reales, responde al nombre correcto y cree con sinceridad ser Nikki. Se mezcla con el cuerpo y se vuelve un grillete para la chispa divina, atándola al olvido. La Nikki verdadera queda dormida, exiliada, fuera del cuerpo, en aquel purgatorio. Y el alma solo se suelta cuando despierta del sueño del olvido y alcanza la gnosis, el conocimiento directo de que aquel yo que la gobierna es falso. La Nikki real solo vuelve cuando el hechizo se rompe. 4 atributos, 4 paralelos difíciles de ignorar, un texto del siglo II y una película de 2026 que, sin conocerse, tropiezan con el mismo mecanismo. Y aquí la semejanza encuentra su límite, y admitirlo fortalece el paralelo. En el Apócrifo de Juan, morir aún dominado por el espíritu falsificado, sin alcanzar la gnosis, no libera. Los arcontes recapturan al alma y la arrojan a un nuevo cuerpo, y la rueda del olvido gira otra vez. En Obsession, la muerte es justamente lo que rompe el hechizo y devuelve a Nikki a sí misma. Barker y el Apócrifo
llegan a puertas opuestas, pero describen la misma prisión, una persona verdadera, encerrada por dentro, mientras una copia usa su voz. Lo que nos importa es esa celda que ambos dibujan, la misma celda, aunque con salidas diferentes. Y el peso de este concepto no pasó desapercibido para quienes vinieron después. El poeta Max Pulver, estudioso de estos textos, llamó al espíritu falsificado el origen y la causa de todos los males que afligen al alma humana. El antiguo Pistisopia lo describe como el enemigo del alma, el que aguijonea a la persona por dentro, en los sueños y en los apetitos, empujando siempre hacia abajo. Va más lejos y se vuelve más sombrío. El espíritu falsificado sería una especie de escriba implacable, que acompaña a la persona toda la vida, registra cada tropiezo y en el instante de la muerte la entrega de vuelta a los gobernantes, para que la rueda gire otra vez. Es al mismo tiempo el carcelero y la cadena, y el propio Carl Jung fue a buscar esa palabra antigua. En su obra tardía usa el término antimimón, pneuma, para describir un falso espíritu de arrogancia y fanatismo, una máscara colectiva que ocupa el lugar del alma. Y Jung tenía un paralelo para eso, dentro de cada uno. La diferencia entre la persona, la máscara que uno construye, y pasa a confundir consigo mismo, y el self, el centro más hondo debajo del ego. Llamaba inflación al momento en que el ego se toma por el alma entera, cuando la máscara cree ser el rostro. Es la lectura psicológica precisa de aquello que hace el espíritu falsificado. La tradición junguiana ofrece además una imagen que cierra el círculo, la de los complejos autónomos, pedazos de la psique que se desprenden, ganan voz propia y pasan a hablar por la persona como si fueran ella. El hombre, tomado por su propia furia, jura que aquello es solo quien él es. La máscara asume el mando y se niega a admitir que es máscara. Un fragmento que olvidó ser fragmento y pasó a presentarse como el todo, y la mayoría de las personas atraviesa la vida sin darse cuenta de que carga uno. Es ese el mecanismo que Obsession pone en escena, sin decir nunca el nombre. La tragedia de Nikki es la de una chispa sepultada por una copia, el mismo dibujo del horror gnóstico que siempre es peor que la posesión. Un demonio es otro. La copia tiene tu cara y jura ser tú. Y la película fue todavía más hondo. Además de mostrar la enfermedad, entregó el antídoto. Dejó, escondida en los fotogramas, la imagen exacta que la tradición gnóstica usa para el instante del despertar. Los fans encontraron esa pista antes que cualquier estudioso, y habla de cómo despiertas tú. El precio de no verla es seguir durmiendo sin saber que duermes. Quien vio Obsession con atención reparó en un gesto repetido. La falsa Nikki evita los reflejos. En una escena observa a Ver dormir desde el rincón del cuarto y sostiene un florero frente a su propio rostro. Justo al lado hay un espejo. Mantiene el florero en alto, como quien tapa una ventana. Los fans armaron a partir de ahí una teoría que tomó Internet, la teoría del espejo. Cada vez que la falsa Nikki enfrenta un reflejo por un segundo, la Nikki real atraviesa. El rostro cambia, la mirada vuelve, la verdadera aparece. Hay una escena de fiesta en la que Nikki se golpea con una botella. Para los teóricos, fue el reflejo en la botella lo que la hizo revertir. Y la mujer real, por un instante, intentó luchar, golpearse a sí misma para despertar. Vale la honestidad, no toda esa lectura se sostiene fotograma a fotograma, y la propia película deja margen para la duda. Es una interpretación del público, y es también la nuestra. Puede ser coincidencia de mirada, pero si acierta, toca un punto que conversa directo con la tradición, porque repite sin querer la imagen central del despertar gnóstico. En la tradición del apócrifo de Juan, la gnosis es justamente esto, un reconocimiento, un instante en que la chispa divina se ve, se mira y recuerda quién es por debajo de la copia. El espejo aparece en varias tradiciones filosóficas y esotéricas asociado a ese acto, el momento en que el alma enfrenta su propia imagen y despierta del sueño del olvido. Y ese símbolo reaparece en más de una tradición. En escritos herméticos, el alma es descrita como un espejo que necesita ser pulido hasta reflejar la luz de donde vino. En la alquimia, el encuentro con la propia imagen es una de las pruebas más temidas, el instante en que la persona ve lo que existe por debajo de la máscara. Enfrentarse a sí mismo de verdad suele ser al mismo tiempo el acto más peligroso y el más liberador. Y Obsession toma ese símbolo antiguo y lo convierte en un objeto de escena. Un florero en alto frente a un espejo.
para que la luz no llegue al rostro. Y si esa lectura acierta, el florero gana una función fascinante. Levantarlo deja de ser un gesto cualquiera. Se vuelve una forma de huir del instante de reconocimiento, del segundo en que la verdadera podría atravesar el reflejo y volver. El espejo sería la grieta por donde entra la gnosis, y por eso la copia lo mantiene cubierto. Pero los antiguos gnósticos dejaron una advertencia, y es el detalle más escalofriante de todos. El espíritu falsificado es capaz de imitar hasta el despertar. Fabrica experiencias que parecen gnosis, respuestas que parecen verdad, un falso despertar que solo hunde a la persona más hondo. Por eso la tradición insiste en una sola virtud por encima de todas: el discernimiento. Saber diferenciar el reconocimiento verdadero de la imitación que la copia ofrece. Porque el peligro mayor vive exactamente ahí: soñar que ya despertaste y seguir durmiendo dentro de ese sueño convencido de que ya te conoces. Y es aquí donde la película deja de ser sobre Nikki, porque la pregunta salta de la pantalla a tu regazo. Si un simple reflejo es capaz de resquebrajar la copia por un segundo, ¿qué mantiene cubierto tu espejo? La falsa Nikki levantaba un florero. ¿Y tú? ¿Qué florero levantas cada día para no tener que enfrentar lo que, por debajo, desea otra cosa? Porque el gesto que creó a la falsa Nikki no quedó preso en la ficción. Está ocurriendo ahora en el mundo real. Y quien entiende esto corre un riesgo: el de descubrir que algunos de los deseos que llamas míos fueron plantados por alguien que lucra con ellos. Vuelve al comienzo, al deseo de Ver. Ver quería ser elegido por Nikki, y en vez de esperar esa elección, la fabricó, encargó el amor listo, del modo exacto que quería, y vistió con él el cuerpo de la mujer real. Un pensador francés pasó la vida estudiando ese gesto: René Girard. Su tesis es incómoda. Girard sostenía que gran parte de lo que deseamos no nace dentro de nosotros. Copiamos el deseo de un modelo. Aprendemos a querer mirando lo que los otros quieren. Veía el deseo como algo triangular. Estás tú, está el objeto, y hay casi siempre un tercero: el modelo, que señala lo que vale la pena querer. Deseo contagioso, trasplantado, rara vez tan original como parece. Ver lleva ese triángulo al extremo literal. Toma su propio deseo, que Nikki lo ame, y lo trasplanta dentro de ella. A partir de ahí, el amor de Nikki nada tiene que ver con lo que Nikki siente. Es el deseo de Ver corriendo en el cuerpo de ella con la etiqueta cambiada. Lo que él llamó amor fue su propio deseo, impreso a la fuerza en una copia. Y ahora saca esto de la película y tráelo a tu año. Porque 2026 es el año en que ese gesto salió de la pantalla del cine y entró en una vitrina. En junio, en Shenzhen, en China, una empresa presentó el primer robot humanoide de tamaño real con apariencia hiperrealista. Piel de silicona, voz suave, ojos y boca que se mueven, vendido como compañero emocional para quien vive solo, a partir del equivalente a unos $16.000. Y la promesa del propio fabricante, dicha con todas las letras: nunca te va a traicionar, será siempre leal y te va a amar incondicionalmente. Amor eterno garantizado por contrato. Detente en la frase: un cuerpo con la forma de una persona, hecho para amarte exactamente como tú quieres, sin fricción, sin rechazo, sin una voluntad propia del otro lado. Es la cáscara de una persona y no hay nadie en casa. El deseo de Ver, ahora en un estante, con etiqueta de precio. Y aquí la comparación tiene un límite que es honesto reconocer. Ver le arranca la voluntad a una persona real. Un robot no es Nikki, y encender una máquina no viola a nadie. Pero el deseo detrás de los dos gestos comparte la misma raíz: el hambre de un amor garantizado, obediente, incapaz de elegir otra cosa. Un amor enteramente escrito por quien lo desea. El fabricante apunta, según él mismo, a 120 millones de solteros y 320 millones de adultos mayores en China. Es la misma herida de Ver, la soledad que prefiere un afecto fabricado a ningún afecto, vendida al por mayor. Y lo peor es que el modelo en Girard suele volverse rival. Empiezas a querer lo que el otro tiene y el otro pasa a verte como amenaza a aquello que él quiere. El deseo copiado genera disputa, celos, violencia. Bear quería a Nikki como quien quiere lo que siempre estuvo fuera de su alcance. Y al arrancar ese deseo de su propio pecho y clavarlo en ella, convirtió el afecto en un campo de batalla donde la mujer real fue la primera baja. Y el gnóstico
Haría la pregunta más afilada de todas. Existe una forma de separar cuáles deseos son de verdad tuyos. El escritor Luc Burgis, estudiando a Girard, dividió los deseos en dos tipos. Están los deseos delgados, copiados, superficiales, plantados desde afuera, que pasan como moda y cambian con el público. Y están los deseos gruesos, los que resisten, los que sobreviven al tiempo y al silencio, los que siguen ahí cuando nadie está mirando y nadie aplaude. El amor fabricado imita el deseo grueso y cumple la función del delgado. Tiene la apariencia de la cosa más honda que existe y trabaja a favor de quien desea, contra quien es amado. Es el espíritu falsificado otra vez, ahora vestido de piel de silicona, una copia que habla con la voz del afecto, atrapándote en lo que parece amor y manteniendo la cosa real del lado de afuera. Y hay una señal que siempre delata a la cosa fabricada. Nunca se sacia. El afecto verdadero reposa. La copia tiene hambre eterna. Exige dosis tras dosis, presencia tras presencia, porque fue construida para consumir. Y solo sigue existiendo mientras quiere. La falsa Nikki tampoco descansaba. Era pura hambre, pura fijación, sin fondo. Aquello que solo sabe querer nunca llega a amar. Si llegaste hasta aquí y sientes que todo esto tiene sentido, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Y no olvides dar ese hype al video. Falta una escena. La última. El instante en que la propia copia pide un deseo. Y casi vence. El final de Obsesión es una carnicería silenciosa. Casi todos alrededor de la pareja ya cayeron. Ver entiende, demasiado tarde, el tamaño de lo que hizo, y encerrado, elige la única salida que la regla de la película permite. El deseo solo se rompe con la muerte. Entonces muere. En el instante en que Ver se apaga, el hechizo cede. Y la Nikki verdadera, la que pasó la película entera exiliada, mirando por detrás del velo, despierta de vuelta en su propio cuerpo. Frente a la carnicería alrededor, casi se destruye. La mujer real retoma el control justo a tiempo de contenerse, y se desploma, viva, en medio de los escombros, de lo que la copia construyó. Y hay un detalle de detrás de cámaras que confirma la lectura. Barker llegó a filmar un segundo final, más oscuro, en el que Nikki no sobrevive. Un desenlace de tragedia total. Cambió de idea en el último momento y eligió dejarla vivir. Piensa en lo que esa elección significa dentro de nuestra clave. Prefirió el final en el que la chispa sobrevive, en el que la mujer verdadera despierta del sueño del olvido y sigue en pie, aún destrozada. El despertar venció a la copia, pero la película guarda una última puñalada. En los momentos finales, antes de que todo se derrumbe, se oye la campana del sauce, el sonido de un nuevo deseo siendo roto. La copia, sintiendo su propio fin, intentó pedir su deseo, intentó perpetuarse. El espíritu falsificado, acorralado, luchando hasta el último segundo por seguir existiendo. Es la firma de la cosa, su único apetito es su propia permanencia, dentro de cualquier cuerpo, cueste lo que cueste. Y es aquí, solo aquí, donde la verdad entera se cierra. El terror de Obsession nunca fue un demonio apoderándose del cuerpo de Nikki, sino una copia de ella, con el rostro de ella, la voz de ella, la memoria de ella, escrita por encima de la mujer real por un deseo que jamás fue suyo. Un espíritu falsificado con 1700 años de nombre, que se instala por dentro, habla con tu voz y encierra a quien tú eres de verdad del lado de afuera. Su dirección es la más íntima que existe, el espacio detrás de tus propios ojos. Tiene tu cara, y aparece cada vez que deseas lo que plantaron en ti para desear. Queda entonces la pregunta que Nikki no pudo hacer a tiempo. Pero tú puedes. ¿Cuántos de tus deseos sobrevivirían si nadie estuviera mirando? ¿Cuántos seguirían en pie en el silencio, sin público, sin aplauso? Esos son tuyos. El resto es el florero que levantas frente al espejo. Y la gnosis, al final, es un gesto pequeño. Es el valor de bajar el florero, de cruzar tu propia mirada sin desviar y preguntar, frente a cada voluntad que te mueve, ¿de quién es esta voz? ¿Nació aquí dentro o la plantaron en mí para mantenerme queriendo lo que le llena el bolsillo a otro? Quien hace esa pregunta ya empezó a despertar. Míralo. Y en los comentarios cuenta. ¿En qué escenas viste a la Nikki real atravesar el reflejo? Porque el primer paso de la gnosis es simple.
Es darte cuenta de que el espejo estuvo cubierto todo el tiempo,